Buenos días, cordial saludo para todos los asistentes a esta charla, segunda charla de EDS Seguras. Nos complace saludarlos de parte del administrador del Fondo Sondicón de Fendipetróleo Nacional. Muy amables a todos por aceptar esta invitación en un día que parece viernes chiquito, pero no, es un miércoles 6 de agosto, a raíz del festivo de mañana, pues programamos esta reunión para el día anterior, pensando un poco en compartir este conocimiento específico sobre un tema tan interesante para las estaciones de servicio. Muy amables a todos por aceptar esa invitación. Esperamos que aprovechemos muchísimo el conocimiento de los expositores, porque hoy tenemos presentación a tres bandas, para llamarlo en el lenguaje deportivo y del billar, a tres bandas porque tenemos tres expositores en uno. Entonces, vamos a tratar de aprovecharlos al máximo en su conocimiento. Ellos van a hacer una presentación formal del tema y, como siempre, después de la presentación, pues viene la sesión de preguntas en el orden en que ustedes vayan levantando la mano o en el orden en que vayan ustedes escribiendo en el chat. Como siempre, las recomendaciones de todos los casos: apagar su cámara, por favor, apagar su micrófono, estar muy pendientes de la presentación. Esto nos permite a todos escuchar muy bien. Y ya en el momento en que les demos la palabra, pues ya puede mencionar la estación de donde está, de la que habla, el lugar de donde se encuentra. Para nosotros es muy importante saber desde dónde se conecta la gente, porque pues la idea de esta estrategia es llegar a los distintos rincones del país donde hay una estación de servicio que de pronto requiere información especializada sobre el tema que estamos tratando aquí. Y esa es un poco la intención, de establecer esta interacción fundamental con las estaciones de servicio en todos los rincones del país, desde La Guajira hasta el Amazonas y desde el Chocó, ya en los límites con Panamá, hasta el Bichada o el Arauca. Entonces, siempre bienvenidos a esta estrategia. Hoy quiero recordarles nuestro tema del día. Es muy importante porque vamos a hablar de las recomendaciones y buenas prácticas para inspección de tanques y líneas en estaciones de servicio. Quiero presentarles a los tres especialistas que vamos a tener hoy. Por aquí los tenía. Bueno, José Daniel me había mandado la información, pero bueno, está José Daniel Cleves, que es ajustador de Allianz, Juan Pablo Pérez y Oscar de IMED Gerencia, que nos va a liderar esta presentación. José Daniel, presentemos al grupo que nos va a acompañar hoy con los buenos días. Bienvenido. Muchísimas gracias a Allianz por facilitarnos esta posibilidad de acceder a esta charla. Y por favor, la presentación de Juan Pablo y de Oscar. Vale, muy buenos días a todos. ¿Ahí me escuchan? Sí, señor. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias, Mauricio, por la presentación. De antemano, gracias a Soldicón, a Fendipetróleo por la invitación y hoy claramente a Allianz Seguros. Me presento a los presentes. Mi nombre es José Daniel Cleves. Soy director de la firma ajustadora Métrica, ajustadores de seguro, proveedor de Allianz, y con una trayectoria de varios años en lo relacionado con siniestros, avisos de siniestros, análisis de riesgo en lo que refiere a RC hidrocarburos y responsabilidad civil de mercancías peligrosas. Hoy me acompaña Juan Pablo Pérez. Juan Pablo Pérez es el gerente de procesos del Grupo E2S, firma especializada en todos los temas ambientales y remediación, no solo en estaciones de servicio, sino donde sea necesario. Y me acompaña el ingeniero Oscar Vélez, experto en reglamentación de estaciones de servicio, gerente general de IMED Oil, que va a ser, digamos, el expositor principal. En ese orden de ideas, voy a hacer una breve introducción de lo que buscamos con esta presentación y con esta charla.
Como lo mencionaba Mauricio, la idea es conversar sobre la reglamentación, algunas recomendaciones técnicas que se requieren en las estaciones de servicio para lo que corresponde a tanques y líneas. Vamos a también tener un espacio para hablar de las principales fallas de contención que se presentan, puntos de falla de contención que se presentan en las estaciones de servicio, para posteriormente hablar también un poco sobre los procesos de remediación que se deben realizar o las acciones que se deben realizar más bien cuando tenemos pérdida o falla en la contención de producto en las estaciones de servicio. Entonces, sin más preámbulo, los dejo con el ingeniero Oscar Vélez de IMED Oil. Oscar, muy buenos días y bienvenido. Buenos días para todos. Mucho gusto. Mi nombre es Oscar Vélez, designado por la gerencia de IMEDOI para compartir con ustedes esta exposición. Como lo dijo anteriormente el ingeniero, la idea es que ustedes amplíen de pronto el conocimiento de la resolución y todo el tema pues de los tanques y de las líneas de combustible en cuanto a los riesgos que ellos generan, ¿no? Como tal. En un segundo, por favor, ya les voy a compartir por acá la presentación. Sí, adelante, Oscar. Y aprovecho para mencionar que estas charlas, recuerden, quedan grabadas, se suben a la página web, en la página web del Fondo Sordicon, en la pestaña de capacitación, usted busca Charlas Meet y en Charlas Meet busca EDS Seguras y ahí va a encontrar esta charla, así como la copia de la presentación la próxima semana. Entonces, para que lo tenga presente, siempre tenemos esa misma dinámica para que las charlas quede aquí en un solo repositorio y la gente la pueda consultar en el momento que considere oportuno. Sí, Oscar. Gracias, ingeniero Mauricio. Bueno, nosotros y Medoy somos un organismo de inspección acreditados por la ONAC para hacer pruebas de hermeticidad a tanques y líneas. Entonces, estamos actualizados con respecto a la norma. Vamos a compartir la presentación. Sí, adelante. Aprovecho para contarles que la próxima semana, martes 12, la próxima semana vamos a tener dos charlitas, una de MIT y el Canopy en vivo que viene sobre el tema de manejo de extintores, atención de emergencias y tiene subestándar. Entonces, muy importante que estén agendados, los que están conectados aquí, sepan que el 14, jueves 14, 10 de la mañana, tendremos una nueva sesión, un nuevo episodio de Canopy en vivo sobre este tema muy importante, porque recuerde que usted debe cumplir también con la reglamentación del reglamento técnico y anexar el certificado de capacitación de esta charla también que entra en ese portafolio que va a exigir la entidad certificadora. Y el martes 12, vamos a tener una charla especial sobre el Congreso Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos que se va a realizar en Cartagena el próximo 6 y 7 de noviembre. Así que martes 12, 9 de la mañana, en este formato de Meet, para que los que estén interesados en información del Congreso que se va a realizar en Cartagena el 6 y el 7 de noviembre, estén muy pendientes de esa presentación y se pueden conectar por Meet. Nosotros oportunamente, por supuesto, les enviaremos el enlace para que hagan esta conexión. Bueno, ingeniero Oscar, usted sí es ingeniero, acuérdese. Sí, Adelante, ingeniero. Tiene toda la palabra. gracias. No sé si de pronto ya están viendo la presentación. Sí, señor, ya la vemos. Sí. Ok, no me... Ok, ahí ya. Bueno, la idea es, como les decía, vamos como a profundizar en el tema sobre todo de tanques y líneas. Ingeniero, ¿me ayuda con la siguiente lámina, por favor? Hay unas pruebas que nos exige la nueva norma, la resolución del Ministerio de Minas y Energía, de la... ¿Ahí me escuchan? Disculpe. Sí, señor, lo estamos Sí. escuchando muy Ok, fuerte y claro, Oscar. gracias. Hay una norma del Ministerio de Minas y Energía que nos rige a partir del 2021, el 2021. Esta norma
pues demanda a las estaciones de servicio ciertas pruebas periódicas. Estas pruebas periódicas, una de estas pruebas periódicas que me parece muy importante para todas las estaciones de servicio, son las pruebas de hermeticidad a tanques y líneas de combustible. No sé si el ingeniero me puede ayudar con la lámina donde están las pruebas, por favor. Exacto. Una antes, sí, qué pena, ingeniero Juan Pablo. Pruebas de hermeticidad. Antes, anterior, anterior. Gracias, esa. Bueno, primero que todo quiero comentarles o dejar claro qué es una prueba de hermeticidad. Una prueba de hermeticidad es un ensayo no destructivo que permite detectar una fuga. Es así de sencillo. Esa prueba de hermeticidad se debe realizar normalmente a los tanques que almacenan el combustible y a las líneas de conducción, como les comentaba. Anteriormente, antes de la norma, antes de que rigiera la norma, bueno, para la mayoría de las estaciones, creo yo, decían, tenemos que hacer pruebas de hermeticidad y coloquialmente se cogen la cabeza y yo tengo mis tanques buenos, ahora no, le decían a uno, me los van a dañar. ¿Qué sucedía antes de la norma? Decían o nos exigían que debíamos de presurizar el tanque a 7 psi para un tanque de almacenamiento de combustible en material metálico. Ejercía uno una presión de 7 psi y la norma nos cambió totalmente esa presión, la disminuyó en más del 50% y ahora nos rige a 3 psi. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sucedía que los tanques de almacenamiento por lo general tienen un desgaste en sus paredes por los vapores, por el alcohol, bueno, todos los componentes que manejan los combustibles. Y al uno ejercer una presión de 7 psi podría lastimarlos, podría fisurarlos o tal vez romperlos. Eso se reguló a través de la resolución y ahora máximo es permitido tanto para tanques metálicos como tanques en fibra de vidrio, ejercer una presión de 3 psi, donde estamos pues tranquilos de que no va a haber ningún daño en el tanque por más desgaste que él tenga. Eso para las pruebas de hermeticidad de los tanques. Las pruebas de hermeticidad de líneas se mantiene la misma presión que se ejercía antes. Estas pruebas de hermeticidad lo que hacen es inyectar una presión y que esa presión se sostenga por espacio de 1 hora. Si la presión baja o cae por debajo de 0.5 psi en los tanques, la prueba de hermeticidad no es conforme. Y hay que entrar a revisar ya con la empresa de mantenimiento que ustedes tengan, porque no se sostiene la presión que uno ejerza. Puede haber alguna fuga, puede ser que de pronto el tanque tenga alguna fisura. Estas pruebas de hermeticidad para las estaciones de servicio se definen en 3. Una que se debe hacer inicialmente con el fabricante. El fabricante, sea del tanque o sea de la línea, tan pronto tenga su producto terminado, debe ejercer una prueba de hermeticidad. Esa prueba de hermeticidad obviamente debe ser conforme. Luego, en la instalación para las personas o las empresas que están construyendo alguna estación de servicio, deben de hacer una segunda prueba de hermeticidad en el momento en que se instalen tanto en los tanques como en las líneas. Y la tercera es la periódica, que aplica para la mayoría de ustedes, que ya son las estaciones que están operando, las estaciones que llevan pues ya mucho tiempo, que esa debe realizarse por lo menos cada 2 años. Estas pruebas de hermeticidad nos permiten detectar si hay algún tipo de fugas. Para los tanques que son en material de fibra de vidrio, estos tanques cuentan con una doble contención, un espacio anular, una pared primaria y una pared secundaria,
En ese espacio anular es lo que nosotros conocemos o llamamos salmuera. Es importante de pronto tener claro que la salmuera solamente eh, se encuentra en los tanques, que es el material de fibra de vidrio. Los organismos de inspección que están acreditados por la ONAC, que son los únicos que pueden hacer este tipo de pruebas de hermeticidad actualmente, deben de hacer una verificación de la salmuera antes de, y deben de hacer una verificación en los pozos de monitoreo antes de y después de la prueba. ¿El por qué? Esto es bueno tanto para el organismo de inspección como para las estaciones de servicio. Si un tanque, me gustaría poner un ejemplo de un tanque de fibra de vidrio que debe tener su salmuera no debe disminuir, ella no debe por qué evaporarse, no debe por qué, siempre debe tener el mismo nivel. Y dentro de las buenas prácticas que está en la resolución, debemos, o las estaciones, deben de hacer un monitoreo constante de su salmuera en los tanques y de los pozos de monitoreo. En la salmuera, que siempre tenga su salmuera en el mismo nivel. Si hoy medimos la salmuera de un tanque, un ejemplo de fibra de vidrio, y tenemos X centímetros de salmuera, y de pronto dentro de 8 días o el siguiente mes, vamos y hacemos la misma medición y no tenemos el mismo nivel de salmuera, quiere decir que algo pasó. Bien pudo ser, y es lo que ha sucedido, el tanque se rompe y lo que va a suceder es que la salmuera se contamina con el producto. Esta es una forma de identificar de pronto si los tanques tienen alguna fisura, alguna falla, algún desgaste. Respecto a las líneas de conducción. Anteriormente las líneas de conducción eran en metálicas, eran en carbón. Bueno, esas líneas se han venido reemplazando a medida que han tenido un desgaste, se han venido reemplazando ya las estaciones nuevas. Las líneas de conducción son flexibles, son de doble contención, algo similar a los tanques en fibra de vidrio. Son de doble contención con una pared primaria y una pared secundaria. Esas dos paredes lo que hacen es de que si la pared primaria tiene algún tipo de fisura o fuga, pues el producto queda contenido en la pared secundaria y no va a contaminar el subsuelo. Que nos permite también esta doble contención en la tubería de las líneas, que sean reemplazables, que sea reemplazable la pared primaria o la tubería primaria. Es fácil, sin necesidad de tener que hacer una obra civil o una adecuación, tener que romper el concreto, se puede hacer de esa manera. Este también es el fin de la tubería flexible. Esta tubería flexible actualmente debe ser certificada UL, incombustible, obviamente, para que aplique a la norma. No sé si de pronto me puede ayudar con la siguiente diapositiva. Exacto. Eso. Otra de las pruebas básicas de cumplimiento obligatorio y que normalmente los auditores que certifican una estación lo exigen es la prueba de los desfogues. Y ha sucedido, de pronto quiero hacer claridad en este tema, es que las pruebas de hermeticidad de tanques y líneas no son las mismas que las pruebas de los desfogues. ¿Por qué? Porque los tanques son tanques de almacenamiento de combustible, las líneas solamente son conductoras de combustible y los desfogues es el tubo de respiración o el tubo de venteo de cada tanque. Hay que hacer unas pruebas de funcionalidad de los desfogues para verificar de que cuando uno haga la descarga del combustible esté libre de obstáculos, no esté obstruido, salgan los vapores de la manera adecuada, o a veces de pronto ha sucedido que la tubería de pronto está, pues la antigüedad de las estaciones, bueno, las estaciones que de pronto son antiguas, y la tubería de desfogue todavía no es flexible, bueno, se oprime, obstaculizan los vapores y no desgasifica bien en el momento de hacer un descargue.
Normalmente las empresas que hacen una inyección viceversa, se puede hacer de las dos formas, como se ve en las fotografías, una inyección viceversa de gas inerte hacia el tanque. La mayoría de las veces o normalmente cuando un desfogue tiene obstrucción es básicamente cuando ha sucedido algún tipo de sobrellenado y quedan residuos de combustible en ese tramo del tanque al desfogue. Entonces, haciendo esta prueba de desfogues, lo que se hace es, si tiene combustible, se devuelve al tanque y se verifica obviamente que el gas inerte que se está inyectando o viceversa salga por una de las bocas, puede ser de descarga o de medición del tanque. Esa es la forma de saber que el tubo de desfogue está libre de obstrucciones. Esas pruebas de desfogue normalmente se deben de hacer cada año. Las pruebas de hermeticidad, la periodicidad, como ya les decía, son cada 2 años, tanto para tanques y líneas. Les dio con la siguiente nómina, dije, por favor. Bueno, otra de las pruebas básicas que normalmente hace una estación para verificar su operación, sobre todo que no tengan faltantes de combustible, que pronto estén contaminando el subsuelo, y que pues no se hayan dado cuenta, es el tema de las pruebas de estanquidad. Las pruebas de estanquidad, ¿qué es una prueba de estanquidad? Es una verificación que se realiza a las cajas contenedoras para garantizar la estanquidad de la misma y en caso de que tenga alguna fuga de combustible, no contamina el subsuelo. Eh, Normalmente, actualmente se hacen pruebas de estanquidad y se exige por parte del ente certificador pruebas de estanquidad a las cajas contenedoras de los surtidores o dispensadores, pruebas de estanquidad a las cajas contenedoras de las bombas de los tanques, donde va la bomba sumergible, y prueba de estanquidad a los spill container, pero de pared sencilla. Aquí en la gráfica lo podemos identificar que están las pruebas de estanquidad para los tres contenedores que les acabo de nombrar, pero hay algo que cambia esa prueba de estanquidad, perdón, cambia esa prueba de estanquidad cuando los spill container ya han sido reemplazados de pared sencilla a spill de doble contención. Cuando nuestras estaciones ya tienen instalado un spill container de doble contención, no aplica una prueba de estanquidad igual como se le realiza a las de los tanques o los surtidores. Cuando tenemos ya esos spill containers de doble contención, lo que hay que realizar, o lo que piden el ente certificador normalmente, es una prueba en vacío. ¿Por qué? Un spill container, más adelante, otra por favor, acá. Cuando ya nuestras estaciones ya cumplen con el spill container de doble contención, que es el que está ahí en la parte izquierda, este spill container tiene doble pared, una pared primaria, una pared secundaria, y tiene un espacio anular. En ese espacio anular no se realiza una prueba a presión, sino de succión inversa, con un equipo especial para hacer este tipo de pruebas y verificar de que ni la pared primaria ni la pared secundaria tengan ningún tipo de perforación. ¿Sí? Estos spill container, a diferencia de los primarios, pues permiten que la pared primaria, obviamente, si está lastimada, si está deteriorada, si está perforada, y no contienen algún tipo de derrame de combustible, quede sostenido, quede contenido en la pared secundaria. Esta es la funcionalidad del spill container de doble contención. Y me regresa 2 láminas, por favor. Okay. Esas pruebas de vacío reemplazan, como les decía, las pruebas de estanqueidad de los spill containers de pared sencilla. Para las estaciones que aún cuentan con el spill container de pared sencilla, es válida la prueba de estanqueidad hasta cuando ya el spill esté completamente deteriorado y no pase conforme a una prueba de estanqueidad. Ahí es cuando hay que reemplazarlo por uno ya de doble contención. O sea, a futuro, no sé cuánto tiempo, pero a futuro,
las pruebas de estanqueidad de los spill container quedarán suspendidas o pasarán a ser pruebas de vacío, porque ya más adelante todas las estaciones deberán de tener sus spill container actualizados. Esos spill container obviamente tienen que ser certificados UL, como todos los accesorios o consumibles que nosotros llamamos. Deje una lámina adelante, por favor. Otra de las pruebas básicas de cumplimiento de la norma son los aforos de los tanques. La norma actual dice que se debe aforar por lo menos una vez cada 5 años. ¿Sí? Antes no existía esta reglamentación, entonces, ¿qué pasaba con las estaciones de servicio? Y aún conozco casos de que hay estaciones de servicio que manejan, son pocas, pero porque ya se han ido actualizando las tablas de aforo, pero manejan tablas de aforo del fabricante. Si el tanque lleva 15 años, tienen la misma tabla de aforos que realizó el fabricante hace 15 años. Y esta tabla de aforo original de fábrica, lo más posible es que haya variado en algunas mediciones. ¿Por qué? Porque no es lo mismo aforar un tanque que recién se fabrica a aforarlo ya instalado después de haberlo trasladado. A veces, ¿qué sucede en la instalación de los tanques? Por más de que el ingeniero, el arquitecto tenga sus niveles en cero, puede que el tanque, y la mayoría ha sucedido, quede con alguna inclinación leve, o nosotros llamamos un tanque cabeceado. En el momento en que un tanque en la instalación queda con algún tipo de inclinación leve, automáticamente la tabla de aforos ya nos va a variar, no nos va a dar los mismos resultados o las mismas mediciones que cuando se aforó en fábrica, que fue de pronto en algún lugar más firme, más plano. Bueno, eso son muchas las variables que se necesitaron para llegar a tener unos aforos actualizados hoy en día. ¿Sí? Para los tanques, tanto para los tanques aéreos como para los tanques subterráneos. Aprovechando el tema de los aforos, es importante, yo creo que más de una estación o la mayoría ya deben estar actualizados con el tema de las placas de identificación de los tanques. ¿Qué ha sucedido o qué hemos evidenciado? Esa placa de identificación de los tanques debe de ir el nombre del producto que almacena, perdón, número de tanque, nombre del producto que almacena y la capacidad real del tanque. Muchas estaciones han instalado y han hecho la tarea, digámoslo así, han hecho la tarea, pero entonces si el tanque es de 9.958, la placa dice 10.000 y ya no han rechazado esas placas porque no es el valor nominal, sino el valor real del tanque. De pronto para que lo tengan en cuenta, porque sí he visto que ha pasado mucho ese tipo de novedades. Entonces los hacen reemplazar las placas de identificación de los tanques. Y adelantamos otra, por favor. Una atrás. Bueno, les quiero mostrar, aunque ustedes yo sé que ya lo han visto, pero quiero de pronto hacer énfasis en el tema de los accesorios necesarios o que se requieren para un tanque de almacenamiento de combustible. Ya instalado el spill container de doble contención, también nos toca revisar el tema del boquete giratorio, ese que está aquí al lado derecho. Ese boquete giratorio lo que nos permite es, en el momento de la descarga, que se debe realizar con el codo, gira dentro de su mismo eje, a diferencia del boquerel anterior, perdón, que era fijo. Entonces, nosotros íbamos a descargar, o el administrador, bueno, el encargado de la estación iban a descargar conectada a su codo y él tiende a girar un poco y eso generaba desgaste en el cuello de los boquereles.
Entonces, a lo que nosotros llegamos y colocamos la tapa cada vez iba quedando más suelta, iba perdiendo hermeticidad, iba perdiendo hermeticidad. Entonces, ¿qué es lo que se busca con este boquerel giratorio dentro de su mismo eje? Es que el gire completo con el codo y no tenga un desgaste para que no pierda hermeticidad en el momento de colocar sus tapas y sea más seguro, ¿no? Estos accesorios también deben de ir certificados bajo la norma UL. Cada accesorio tiene una norma UL y el proveedor está en la obligación de suministrarles su certificado UL porque eso lo solicitan en el momento de cualquier auditoría. Y es importante que ustedes los tengan. Más adelante, dije, por favor. Otro de los accesorios importantes que que venimos implementando actualmente hoy en día es la válvula de sobrellenado tipo lengüeta. Esta válvula de sobrellenado tipo lengüeta eh, es muy efectiva. Normalmente los tanques tienen su sistema de sobrellenado. Esto es nuevo porque esto lo trajo la resolución y normalmente todos los tanques tienen su sistema de sobrellenado que es la T tipo bola. Y esa está ubicada casi siempre en un costado de la bomba sumergible, que es por donde sale el desfogue. Este sistema de sobrellenado tipo bola, que lo llamamos nosotros, no es tan efectivo como esta válvula de lengüeta. Esta válvula de lengüeta lo que hace es bloquear el descargue. Ella tiene esa paletica negra que se observa ahí. Ella lo que hace es bloquear el descargue y no permite que entre más o ingrese más combustible al tanque de almacenamiento y evitar cualquier tipo de sobrellenado. Mm, es importante de pronto y también me gustaría hacer claridad de que a mí me han preguntado mucho, de que si ¿será que yo le puedo instalar esa válvula de lengüeta al spill container? Porque esa válvula de lengüeta va en el tubo de descarga. ¿Se la puedo instalar al spill container que tengo de pared sencilla? No es posible técnicamente. Esa válvula de lengüeta solamente se le puede instalar a un spill container de doble contención. Eh, para que case, para que quede bien instalada. Esa válvula de lengüeta, la norma dice que se debe instalar no en el 100% de la capacidad del tanque, sino en el 95%. Es decir, para un tanque de 10.000 galones, que almacena 10.000 galones de combustible, instalando esta válvula de lengüeta ya no vas a poder eh, llenarlo con los 10.000 galones que normalmente a veces los llenábamos, sino él pierde la capacidad en 5%, es decir, 9.500. Porque ha sucedido y es bueno de pronto tenerlo claro, así lo exige la norma en la instalación para que sea efectivo. Tenemos también la válvula de presión y vacío. La válvula de presión y vacío es la que va ubicada en la salida del desfogue de tubo de venteo, pero esta válvula de presión y vacío solamente aplica para los tanques que almacenan combustible, gasolina corriente o gasolina extra. ¿Por qué solamente para estos dos productos? Porque son los dos productos que ejercen vapores con presión y permiten que la válvula abra. Esta válvula, y yo pongo un ejemplo, me gusta poner un ejemplo ahí como colonial, y es de que funciona como una olla express, tal cual. A medida que el tanque coge una presión en el momento de la descarga, ella abre y permite que salgan los vapores. Eso lo que hace es proteger el tanque. Pero tan pronto se termina el descargue, ella vuelve y sella. Ella cierra y ese sello permite que el combustible no se evapore como si tuviera una válvula de las convencionales. ¿Por qué no estas válvulas en el diésel? Porque la generación de vapores en los tanques de diésel no es lo suficiente para que haga una apertura y lo que pasa es que
nos genera es un inconveniente en el momento del descargue porque nos va a ahogar el descargue. Entonces, por eso solamente aplica para esos dos productos. Como les decía hace un momento, todos estos accesorios deben de tener su certificación UL. De hecho, los proveedores, acá en Colombia no hay un proveedor que no suministre este tipo de consumibles o accesorios que no tengan una certificación UL, independiente de la marca que sea. Avanzamos, sí, por favor. Bueno, algo como recomendación, ya pasando, saliéndonos un poco del tema de los tanques, de las líneas de conducción, los tubos de venteo o desfogues, es de pronto que tengan en cuenta el tema de los consumibles en los dispensadores o surtidores. Ya la mayoría de las estaciones deben estar cumpliendo con el tema y que son las válvulas de impacto, deben de tener su registro o su certificación UL, así como los breakaway o los swivel, que nosotros los llamamos los codos, las pistolas también. Todo ese tipo de consumibles deben ser obviamente certificados. Ya lo que no es certificado no es válido en ese tipo de combustibles, perdón, en ese tipo de consumibles. Mm, hay otra recomendación de pronto en el tema de los consumibles, y es cuando nosotros instalamos o las empresas hacen la instalación de ese tipo de consumibles, deben de hacerlo con, con un sellante líquido. El teflón está ya prohibido por parte de la resolución. No se puede utilizar teflón como lo hacíamos anteriormente para instalar ese tipo de accesorios, porque eso ha generado no conformidades en el momento de hacer o las visitas de auditoría de la certificación de las estaciones de servicio. Mm, Yo creo que no, pues de mi parte no sé, no sería así nada más, ingeniero Mauricio, no sé si de pronto damos un espacio para las preguntas y ahorita continúa el ingeniero. Oscar, no, vamos a terminar la presentación completa y ahí sí viene el espacio para las preguntas, o sea, para que quien considere la puede responder, pues la responda. Pero terminamos la presentación, por favor. Ok, perfecto, sí señor. Eh, bueno, más adelante, por favor. Ya, pues ya de mi parte ya seguiría el ingeniero Juan Pablo. Él les va a comentar sobre el tema de las remediaciones, sobre el tema de las posibles contaminaciones ambientales, lo que eso acarrea. Entonces le doy paso al ingeniero Juan Pablo para que continúe. Muchas gracias. Ingeniero Oscar, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Como ya lo mencionaba bien José Daniel, el ingeniero Oscar, Mauricio, mi nombre es Juan Pablo Pérez, soy el gerente de procesos de la compañía. La idea del día de hoy es poderles dar estas pautas, Ingeniero Juan Pablo, lo perdimos un momento. estos tips en Juan Pablo. cuanto a sus estaciones de servicios. Recomendación. Ingeniero, creo que tenemos problemas con la conectividad suya. Lo escuchamos muy intermitente. Ahora sí. A ver, ¿me escuchas mejor? Sí, ahí mejor. Listo, perfecto. Entonces, ¿me confirman, por favor? Estamos en pantalla, está la presentación. Sí, señor, está la presentación en pantalla. Principales Listo, elementos gracias. en estaciones de servicio. Mencionado. Perfecto, gracias. Les mencionaba, les decía, Oscar les estaba entregando estos tips para sus estaciones de Qué pena, Juan Pablo. servicio. Juan Pablo, no, el La escuchante idea cortado. del día de hoy
este ejercicio es que ustedes puedan llevarse recomendaciones vitales para los procesos de sus estaciones de servicio, procesos en cuanto al cumplimiento normativo, a las certificaciones, eh, métodos preventivos. Bueno, tenemos un problema ahí técnico con Juan Pablo. José Daniel. Sí, perdónenme, ya vamos a solucionar. Bueno, ok, listo. Estamos ahí pendientes del arreglo de esa conexión para continuar adelante con la exposición que ya estamos terminando. Para iniciar. Mauricio, yo los escucho perfectamente. ¿Me escuchan? Sí, el problema es que cuando usted empieza a hablar lo escuchamos entrecortado, entonces ahí se nos dificulta un poco la comunicación. Listo, ok. Estoy haciendo acá un cambio de red. De todas formas, vamos a ver cuál de las dos. Ahí se escucha mejor, Juan Pablo, adelante. ¿Me escuchan? Sí, señor, adelante. Mejoró, ya me escuchan continuo, Sí, corrido. mejoró. Buena calidad, listo. Ok, perfecto, gracias, muy amable. Les pido una disculpa. Hoy en día el tema de las redes a veces nos molestan un poco. ¿Listo? Entonces, en vista de que ya tenemos una buena recepción, les Juan Pablo. mencionaba anteriormente, lo ideal de esta capacitación Juan Pablo. es poderles dejar estas recomendaciones. Juan Pablo, ¿me escucha? Creo que tenemos un conflicto cuando usted Sí, inicia la cuando presentación. proyecta. Normativo, Entonces, Sí. si quieren, hagamos una cosa, Mauricio. Voy a proyectar. Juan Pablo, si quieres, deja de proyectar. Yo si proyecto nosotros la damos presentación. cumplimiento Juan estricto Pablo, a todo lo que nos mencionaba el ingeniero Oscar anteriormente. ¿nos escucha Sí, ahí, Juan ahora Pablo? sí se escucha para la proyección. Ahí me confirman si ya ven Lámina mi 18. pantalla. Perfecto. Listo. Lámina 18. Una Les más. recuerdo, por favor, mantener las cámaras apagadas y los micrófonos silenciados. Gracias. Siguiente. ¿Podemos avanzar? Otra más, por favor, Sani. Una más. Gracias. Listo. Ahí. Bueno, Mauricio, te hago una consulta. Ya acá tenemos una buena recepción de audio. Sí, señor, se escucha perfecto. Creo que conflicto. Listo. Gracias. Adelante. Sí, mira que sí salgo de la proyección porque a Oscar le sucedió lo mismo y por eso proyecté la presentación. Entonces, bueno, revisémosla. A ver. Les mencionaba, lo ideal es que si ustedes dan estricto cumplimiento a las recomendaciones que les hacía el ingeniero Oscar en cuanto a las certificaciones, los accesorios, los equipos, tanques, líneas, surtidores, cajas de contención, estas pruebas que debemos estar realizando de hermeticidad cada 2 años, las pruebas a los tubos de desfogue anual, el tema de las cajas contenedoras, pues vamos a evitar muchas consecuencias ambientales en su medida. ¿Qué tipo de consecuencias? Que esta es la parte no chévere en las estaciones de servicio, estas consecuencias ambientales. ¿Qué se nos pueden presentar? Fugas lentas. Cuando nosotros hablamos de fugas lentas, ¿qué hacemos referencia? Ese pitting que podemos tener en la línea, en el tanque, en un tubo de desfogue, y cuando cometemos estos errores operativos y tenemos sobrellenados y tenemos estos pitting que son fugas muy pequeñas, roticos para que me entiendan, donde comenzamos a presentar este escape del combustible, del diésel, de la gasolina,
y perduran en el tiempo, las consecuencias que vamos a tener van a ser afectaciones a suelo, a aguas subterráneas, de las cuales pues vienen procesos sancionatorios ambientales cuando estos residuos nos llegan a pozos de observación, a pozos de monitoreo, que ya creo que también el ingeniero Oscar les mencionaba, de la resolución 4198 del 2021, el estricto cumplimiento que se debe dar actualmente frente a estos tipos de pozos, ¿cierto? ¿Qué otra cosa nos puede generar estas contaminaciones cruzadas, ¿cierto? La falta de las etiquetas en los tanques, la falta de tener una identificación de color en las tapas de los tanques, en la tapa de la boca del tanque, del spill, de todo su sistema de identificación. Entonces podemos tener una contaminación de producto, una descarga de gasolina en el tanque de diésel, en el de diésel en el de gasolina o viceversa. Entonces lo ideal es evitar estas situaciones que si nosotros tomamos todas las medidas anteriores mencionadas ya por Oscar, pues vamos a tratar de mitigar este tipo de impactos. José Daniel, ¿podemos avanzar, por favor? Gracias. ¿Cuáles son los principales impactos? Yo les mencionaba contaminación en suelos, en agua, riesgos de incendio, afectación a salud y sancionatorios ambientales. Ustedes me dicen, bueno, Juan Pablo, en tema de incendios, si yo tengo una línea con un pitting, con una fisura, ¿qué riesgo me puede estar generando? ¿Por qué se me puede estar dando un incendio? Entonces, ahí es donde yo les digo, por favor, recuerden que nosotros tenemos derrames superficiales cuando no cumplimos con las juntas en los sellos de las placas del suelo de la estación, vamos a tener un riesgo de contaminación cruzada del suelo al subsuelo. Podemos tener temas de falta de señalización en las estaciones de servicio, prohibiciones, entonces no falta quien me llegue fumando un cigarrillo mientras estamos ejerciendo una operación de descarga, mientras estamos ejerciendo una operación de tanqueo a un vehículo. Todos conocemos el tema de volatilidad de gasolina acá los presentes. Sabemos que si nosotros estamos trabajando con un tema de diésel, es un combustible con un octanaje muy bajo, con una volatilidad muy baja, pero cuando estamos hablando de una gasolina y sobre todo una gasolina extra, pues tenemos porcentajes de volatilidad demasiado altos. Entonces tenemos los riesgos de incendio, riesgos de afectación a salud, no solo por tema de olores, sino que tenemos por contaminación de agua y en algunos sitios de Colombia, estas aguas subterráneas son autorizadas para captación como uso de agua doméstico. Entonces, para los que estamos acá, para ninguno es un secreto el tema de los aljibes ilegales o aljibes legales, cualquiera de los dos casos. Tenemos la estación y resulta y pasa que aquí el vecino Pepito Pérez, de una cuadra, cuadra y media, 2 cuadras de la estación, o sí, 5 cuadras de la estación, tiene un aljibe donde está cantando el agua y resulta y pasa que con esa agua están cocinando, con esa agua se están bañando. Entonces comienzan a llegar trazas de combustible a esos aljibes y se da esa contaminación, esa afectación a la salud. Uy, Juan Pablo, pero es que un derrame de la estación a 1, 2, 3 cuadras, sí suceden, sí pasan, sí se dan. Tenemos casos donde como compañía de atención de este tipo de emergencias estamos trabajando para lograr realizar la descontaminación por error en los procesos de seguimiento. Resulta y pasa que la estación no tenía una consola, el administrador o jefe de patios de la estación no realizaba un proceso de medición juicioso a las horas de descarga de los tanques, entonces no se contaba un tema de inventarios reales, sino que los llenábamos cuando llegaba la autoridad ambiental o el ente certificador para podérselos presentar, para que me cruzara ya con el sistema, con el SICON y poderlos pasar y que me habilitaran los despachos, y el derrame día a día iba avanzando. Son casos reales lo que les estoy mencionando, entonces por favor, todas estas recomendaciones, todo lo que les sugiere a cada Allianz con su proveedor de emergencias es, por favor, tomemos todas las recomendaciones que hace INMEL hoy en el tema operativo estructural de la estación de certificación cumplimiento para que no lleguemos a este tema ambiental. ¿Podemos continuar? ¿Dónde tenemos las fallas más recurrentes? Entonces, voy a darles tip para que ustedes los puedan revisar, por favor. Si ustedes son juiciosos en sus estaciones, hacen levantar la tapa de la boca del tanque, revisan las cajas contenedoras de surtidores, de la bomba del tanque, revisan las botas de seguridad de las líneas, tanto en surtidores como en caja de boca de tanque,
vamos mitigando este tipo de riesgo. No les puedo decir que con esto no van a tener una contaminación, no van a tener una fuga, pero sí vamos a mitigar y a reducir esa posibilidad de estos errores. Entonces, las fugas más frecuentes están en los tanques, que hoy en día pues tenemos que tener recubrimiento en fibra de vidrio, como bien lo mencionaba Oscar. Otros ya son tanques de fibra con doble pared, donde podemos revisar las salmueras. Si no hay salmueras porque algo está pasando, o se me entró al tanque o se me salió, pero pues no es normal, entonces me van dando indicios. Las líneas de combustible deben de ser doble pared, preferiblemente con una camisa externa. O sea que si tenemos una línea, no sé, no estamos promocionando ninguna marca, de hecho conozco poco de marcas, pero una muy común es Environ, que son líneas doble pared, y adicional a eso tiene una camisa de 4 pulgadas, que es una tubería corrugada por fuera, o el sistema que la persona que construye y que sabe de estaciones le instala. Pues hombre, son 3 paredes para que se salga el combustible, va a ser difícil. Y si somos juiciosos y tenemos nuestras botas de seguridad, como esos tapones de caucho que están tanto en la caja contenedora de la boca del tanque como en la caja contenedora del surtidor, pues vamos a poder hacer una inspección juiciosos, visual, y vamos a ir mitigando esos riesgos. Entonces, ojo con los flexos y los codos en las bombas de los tanques, por favor. Los últimos, no sé, 3, 4 casos que estamos atendiendo por tema de afectación, de derrame de combustible, que se me escapó a la zona de tanque, se me migró a suelo, a agua subterránea, es porque o el codo o el flexo que va unido al codo, que está conectado en la bomba de sumergible de la boca del tanque, se fracturó, se fisuró, se rompió, se despinó, bueno, el nombre coloquial que acá queramos colocarle, pero en definitiva tiene una pérdida de contención. ¿Qué es una pérdida de contención? Pues una fuga. Y entonces se me llenó la caja contenedora de la boca del tanque, y resulta y pasa que ustedes son muy juiciosos y tienen su caja y hacen su prueba de estanqueidad continuamente. Las botas funcionaron súper bien, todo está muy bien, pero se rebosó la caja contenedora y se fue a la gravilla de la zona del tanque, y por ahí inició el derrame. Si ustedes hacen esa inspección al menos una vez a la semana, pues hombre, estamos mitigando esos riesgos. ¿Listo? Por favor, revisar las cajas contenedoras de los surtidores. Yo sé que las estaciones ustedes tienen mucho trabajo, pero están mitigando ese riesgo. ¿Listo? ¿Qué otro tic les pueda dejar acá? Por favor, los spill, si pueden hacer esos cambios y migrar al spill doble pared, es una forma de también ustedes poder mitigar y tener certeza de una operación limpia. ¿Listo? Y por último, las pruebas en los tubos de desfogue, que también nos ha pasado mucho, nos hemos encontrado sobrellenados, error operativo humano, donde tenemos un sobrellenado, 2 sobrellenados, 3 sobrellenados, los tubos de desfogue llevan tantos años instalados, estos tubos, como han tenido tantos sobrellenados, el combustible se va por entre los tubos de desfogue, hay un desgaste del material, estos tubos se fisuran y comenzamos a tener una contaminación. Y cuando hacemos la investigación, entonces llamamos a Oscar para que vaya y nos haga las pruebas de hermeticidad de tanques y línea. Pero es que, Juan Pablo, yo no puedo tener un derrame si es que, mire, la hermeticidad en tanque me salió bien, la hermeticidad en líneas me salió bien, las pruebas de estanqueidad de mis cajas contenedoras salió bien, todo opera bien, no tengo pérdidas en inventario, en la consola, la Vider no me reporta que tenga fuga ni presencia de agua en tanque, ni absolutamente nada del inventario, el cruce de inventario me va perfecto, tengo unas pérdidas normales que ustedes llaman por operación de 50 galones que se puede presentar por evaporación y por operación del día a día. Entonces, no tengo derrame. Pues es que el derrame ha sido de los 3, 4, 5, 6 sobrellenados que ustedes han sostenido y que se ha ido por los tubos de desfogue. Entonces, ¿el derrame no es mío? No, sí, realmente sí es mío como estación de servicio. Entonces, por favor, eso no es que quite gran tiempo, pueden con personal de su estación hacer estas validaciones al menos una vez por semana, que las cajas contenedoras estén secas, que no me esté permitiendo el ingreso de agua, que sí esté cumpliendo su rol de contener. ¿Listo? Podemos seguir, por favor. Entonces, cuando tengamos estos derrames superficiales,
Les recomiendo, por favor, ustedes como estación de servicio, me imagino que acá todos son de agremiación Soldicón. Soldicón es un fondo muy juicioso, entonces pensaría casi que 100% seguro, acá todos tienen su plan de contingencia, son súper juiciosos con su kit de derrames, cuando sucede un derrame porque el señor que estaba tanqueando arrancó y se llevó la manguera puesta en el tanque y arrancó la manguera, entonces alcanzó a derramar. La persona que estaba generando el despacho cometió un error y dispensó al suelo directamente, o cualquier tipo de estas novedades, o estamos en una operación de descargue, también los invito a que hagan simulacros en una operación de descargue, que se les dañe la manguera, la acople, el codo, que algo falle entre el codo de descarga y el spill y tengan un derrame, qué hacer, cómo hacerlo. Si tenemos una placa que cumple las certificaciones, que cumplen las hermeticidades, que tenemos bien en las juntas de las placas los sellos que nos pide la normatividad, vamos a evitar estos derrames al subsuelo. De no ser así, cada vez que tengamos un derrame superficial, ¿a dónde va a quedar? En el suelo de la estación, hasta el día que tengamos un requerimiento, Dios nos lo permita. Entonces, cuando esto sucede, por favor, usar su kit de derrame, hacer su activación de emergencia, tomar todas las medidas. Si tienen que usar el botón de pánico, el botón de parado de emergencia de la estación, usarlo, hacer el cierre temporal, el aislamiento, la limpieza, toda su activación de plan de contingencias para mitigar estas afectaciones ambientales. Seguimos, por favor. Entonces, con estas recomendaciones terminamos, se acaba esta capacitación y quedaríamos abiertos a todo el tema de preguntas. Entonces, no sin antes decirles, una gestión adecuada me garantiza una operación segura. No me lo blinda al 100% de que no vaya a tener una novedad, pero me garantiza una operación segura. Si teníamos una posibilidad de 10 de tener un derrame, posiblemente la posibilidad baje a 1 a 2 y esta probabilidad va a ser más que suficiente para evitar consecuencias futuras. El cumplimiento normativo previene sanciones, previene inconvenientes ambientales, previene sobrecostos económicos. Entonces, si yo realizo todo lo que Oscar dijo de accesorios con su normatividad de certificados UL, con su cumplimiento en las certificaciones y todo, pues vamos a evitar sobrecostos económicos. Vámonos y pensemos en sobrecostos económicos. ¿Listo? Yo sé que por ahí a todos nos funciona el tema operativo. Cuando decimos, oiga, voy a evitar gastarme un poco de plata en sanciones ambientales, en limpieza ambiental, en corrección, en todo, siendo juiciosos, mitigando, previniendo y teniendo una operación limpia y segura, y lo vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, una respuesta rápida minimiza costos y daños. Si tienen una novedad de esta, por favor, comunicarla para poder tomar las medidas necesarias inmediatas a la situación y evitar una masificación de estos siniestros y el sobrecostos. Capacitación de personal y la implementación de buenas prácticas. Espero poder apoyarles y haber sido unas buenas recomendaciones para la operación de todos ustedes y muchas gracias por el espacio. Sí, Juan Pablo, muchísimas gracias a Oscar también y a José Daniel. Ahí tienen los datos de contacto de cada uno de los tres expertos que nos han compartido su conocimiento hoy en métrica, que es José Daniel Cleves, Juan Pablo Pérez y Oscar en IMED Oil, ¿no? Ahí están los datos. Igual la presentación queda en la página, por si quieren volverla a consultar a partir de la próxima semana junto con el video de la charla. Vamos entonces a la sesión de preguntas. No veo manos levantadas, seguramente quedó todo clarísimo. Ahí está don Héctor Julio Perilla levantando la mano. Antes le voy a hacer una pregunta. Me pregunta aquí Centro Carros SST. Me está preguntando por qué es necesaria la actualización de tablas de aforo de tanques. O sea, a quien corresponda la pregunta. Alguno de los ingenieros. Sí, señor. Oscar, adelante. Gracias. ¿Por qué es necesaria la actualización de la tabla de aforo de los tanques? Como lo decía inicialmente, algunas estaciones aún manejan la tabla de aforos del fabricante. ¿Qué sucede cuando manejamos la misma tabla de aforo del fabricante? A cuando se realizó la instalación de los tanques. Normalmente, o ha pasado, los tanques al ser enterrados, hacer la instalación de un tanque subterráneo,
ellos pueden quedar con una inclinación muy leve, pero en un tanque de una capacidad de 10.000 galones puede ser, o así sea de 5.000, influye mucho o las variables en la tabla de aforo. Yo estoy seguro que muchas de las estaciones ya tienen sus tablas de aforo actualizadas, y por eso precisamente considero que 5 años es un periodo extenso para volver a ajustar una tabla de aforo. Ok. Le damos la palabra al señor Héctor Julio Perilla. Díganos de dónde se conecta, por favor, el nombre de su estación. Bienvenido. Muchas Buenos gracias. días. Les hablo de la estación de servicio San Pedro de Flandes. Flandes, Tolima. Sí, señor. Mi Adelante. pregunta va relacionada con los tanques. Nosotros tenemos tanque de fibra de vidrio. Inicialmente teníamos 3 compartimientos: el de gasolina extra, gasolina corriente y diésel. Resulta que la gasolina corriente en esta área donde nosotros, el municipio, bajó mucho el nivel de gasolina extra y esto nos ocasionó daños en la pared interior del tanque. Eso nos costó un poco de plata. Mi pregunta: ¿a dónde va? Es recomendable, nos quedan 3 compartimientos y 2 lo estoy utilizando con gasolina corriente y 1 con diésel. Mi pregunta ¿es recomendable dejar los 2 tanques de cadena unidos, el 1 y el 2 y el tercero, o no importa indistintamente en que, si lo dejo en la mitad del diésel, el tanque de la mitad? ¿Qué me recomiendan si es lo más viable que vamos a hacer un trabajo de mantenimiento al tanque? Ingeniero Oscar. Gracias, don Héctor Julio. Una pregunta, los 3 compartimientos del tanque que su merced menciona, ¿se refiere a quitar una pared y dejarlo solamente en 2 compartimentos? No. Dejar los 3 tanques, los tres compartimientos. Lo digo es dejar los 2 de corriente seguidos, o puedo dejar el diésel en la parte central. ¿Cuál es lo más recomendable? Sí, don Porque Héctor Julio, ya. Hoy Ok, estoy le almacenando. entiendo. Ya no vendo gasolina extra porque es muy perjudicial por lo que no hay movimiento en ese combustible de venta, entonces vive mucho tiempo quieto y eso ocasionó los daños a las paredes internas. Entonces yo lo que digo es, yo voy a dejar 2 compartimientos de gasolina corriente y 1 de diésel. Y él preguntaba, ¿es más conveniente dejar el de diésel en la mitad, en el compartimento interior, o el de los lados, o los 2 continuos de gasolina corriente? Ok, don Héctor Julio. Pues ya depende de la operación de la estación. Yo personalmente recomendaría de que el compartimento donde tuvo almacenada la extra y que tuvo un desgaste considerable, obviamente, por los vapores que genera, se almacenara ahí el diésel. El Pues diésel. sí, Sí, pero correcto. lo Sí, tengo en la señor. esquina. O sea, en una Sí. esquina. Entonces, pues la idea es que voy a hacer un mantenimiento a todo el tanque, y entonces quería aprovechar para iniciar un proceso de cambio, por lo menos en los 2, dejar el diésel en una de las esquinas y en el otro 2 continuos los corrientes. Me parece bien. Le agradezco mucho Gracias, don Héctor Julio. Le quería complementar ahí la pregunta, ingeniero. ¿Por qué razón el diésel y no la gasolina corriente? ¿Por qué razón? Normalmente la gasolina corriente o la extra, debido a los vapores que ellos generan, el tanque tiene un desgaste mayor al del diésel. El diésel no tiene vapores, entonces él mantiene siempre lubricado. Siempre mi Exactamente. recomendación es, si se tienen dudas del estado de las paredes de los tanques, es mejor hacer un ingreso y una inspección visual, ¿sí? Sí. Para tener la certeza del estado de las paredes. Si de pronto el desgaste, en el caso de don Héctor Julio, fue considerable, donde tenía almacenada la gasolina extra y hay que Y hacer un 15 millones de revestimiento. reparación. Ah, ok. 15 millones ya lo hicimos, el Ah, ok. arreglo, y suspendimos la venta de gasolina esa por la falta de movilidad. Nosotros tenemos la dificultad de que cerraron el puente sobre el río Magdalena, tampoco tenemos tránsito alto de vehículos pesados. Entonces la venta del diésel se fue al piso. Entonces lo que estoy básicamente vendiendo en mi estación es gasolina corriente. Por eso lo mantengo
dentro de los estándares, los dos, dos compartimentos con corriente y uno con diésel. La duda que tenía, ¿a qué lado dejaba el diésel? ¿Si a la mitad o a los lados? Pero bueno, está clarísimo, don Héctor Julio. Muchísimas gracias por su comunicación desde Flandes. Le damos la palabra a la señora Claribel Giraldo. ¿Desde dónde se conecta, doña Claribel? El nombre de su estación, por favor, bienvenida. Claribel Giraldo, tiene la palabra. Claribel, si está por ahí. Sí, adelante, tiene que activar su micrófono, por favor. Adelante, Claribel. Hay que desactivar el micrófono, activarlo, perdón. Hola, buenos días. Ahora sí se le escucha. ¿Desde dónde se conecta, Claribel? Buenos días, bienvenida. Gracias. De Bogotá. Cuéntenos su pregunta. Mi pregunta va más, digamos, no sé, el tema de las salmueras siempre me ha causado demasiada curiosidad. Y pues nosotros hacemos las revisiones pues casi semanales o quincenales. Pero en algún momento, hace mucho tiempo, la secretaría vino y me hizo una inspección y en su momento la salmuera tenía como, parecían como lama, como pedazos de cositas negras. Entonces el señor nos dijo que estaba desgastada, que debíamos hacerle una purga, algo así. Pero entonces yo no, pues la verdad lo que yo tengo entendido es que uno pues no lo puede hacer directamente en la estación, debe contratar una empresa encargada para eso, o eso se puede hacer directamente en la estación, y si se debe hacer así, o eso ya es un trabajo más, digamos, más técnico, diría yo. ¿Quién responde, el ingeniero Oscar o Juan Pablo? Señora Claribel, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? Pues ustedes lo pueden hacer. Ahí lo que yo recomiendo es reemplazar la salmuera, sacar los residuos que hay, reemplazarla y volver otra vez y dejarla en un punto que sea fácil de monitorear. ¿Sí? De pronto ya tiene mucho tiempo, no creo que esté contaminada, pero sí retirarla, cambiarla y hacer un seguimiento, un monitoreo constante, como lo vienen haciendo. Esa sería mi recomendación. Ok, muchas gracias, sí, señor. A usted, Claribel, muy amable por la inquietud. Darwin Castro tiene la palabra, ¿de dónde se conecta? Y buenos días, nombre de su estación. Buenos días, mi nombre es David Castro de la estación de servicio Total Service en Doncella, Caquetá. La pregunta mía es la siguiente. A nosotros nos acabaron de hacer la visita y ya hicimos todo lo que fue pruebas de estanquidad, de los tanques, de los containers, de las cajas contenedoras y tenemos la válvula de sobrellenado tipo bola. Ustedes nos hacen la recomendación de que es mejor la tipo lengüeta. Nosotros todo nos salió conforme. ¿En qué tiempo tenemos para hacer ese cambio que ustedes nos recomiendan de cambiar la tipo bola a tipo lengüeta? Ingeniero Oscar. Don Darwin, ¿cómo está? Buenos días. Sí, efectivamente, la válvula lengüeta es mucho más segura, pero también es válida la válvula tipo bola que su merced menciona. Por eso no le dejaron no conformidades, creería yo. Para la próxima certificación, 2 años, yo estimo que puede que sí le exijan ya la instalación de la válvula de lengüeta. Gracias, Con don gusto. Darwin. No sé si está por ahí Luzmila Moyano, que hizo un comentario precisamente sobre este tema de la válvula tipo bola. ¿Está por ahí Luzmila? Bueno, parece que no. Bueno, ella hizo un comentario aquí en el chat, decía, las estaciones de servicio no llenan los tanques, la válvula de bola, tiene la misma función de la válvula de lengüeta, la diferencia es la certificación y el costo más alto. Claro, ¿cuánto podría costar una solución de lengüeta, de la válvula de lengüeta, ingeniero Oscar? O sea, la diferencia, digamos, en precio y en inversión, porque seguramente se va a requerir una pequeña obra civil, ¿no? Sí, ingeniero Mauricio, la diferencia económica es bastante.
eh, la válvula de lengüeta en compañía con su spill container, porque lo ideal es que se instale el juego completo en cada tanque. Está entre aproximadamente 11 y 12 millones de pesos, los dos accesorios. Mientras que una válvula tipo bola está en 1.500.000 aproximadamente. Entonces es bastante la diferencia en costos. Ok. Aquí facturas, Unión Panamericana de Estación de Texaco, la conejera pregunta, cuando en la Videroot me indica una alarma abierto de FLP, ¿a qué se refiere? Ya me está hablando del sistema de control de inventarios del Videroot, del sistema automatizado, ¿no? Ingeniero. La verdad, ese código no logro identificarlo, pero pues por lo general cualquier tipo de sistema de inventarios en tanques, cuando genera una alarma, hay posibles causas. La de Videoroot, no sé si de pronto al generar esa alarma suspende la funcionalidad de la bomba. Estará por ahí la No sé señal si que se está me pierde. la estación ahí conectada todavía, la estación que nos hacía la pregunta. Bueno, normalmente los sistemas de control de inventarios generan alarmas. Ah, ahí está, ahí está. ¿La estación de servicio Texaco Conejera está por ahí conectada? Buenos días. Sí, sí, su nombre, por favor, ¿de qué ciudad se Habla, conecta? gracias, Jenny Redondo de la ciudad de Bogotá. No soy de la estación conejera, pero tenemos el mismo sistema y somos compañeras de trabajo y a mí en ocasiones me sucede lo mismo. Me sale esa alarma, pero la estación no se suspende ni nada. Digamos, por ejemplo, algo curioso que sucedió el día que tembló en Bogotá y yo asumí que por eso había generado esa alarma, es que hubo movimiento dentro de los tanques, porque sí hubo una variación como en el reporte que se imprimió en ese instante, ¿sí? Pero fue más como por eso. Y sí, a veces pasa que me sale la misma alarma que le sale a Conejera, pero no hay ningún tipo de suspensión, tampoco suena, solamente sale el impreso. Sí. Ingeniero, ¿algo que Bueno, decir ahí? pues no tengo identificado el código de la alarma. Con respecto al tema puntual que tú nombras, el día del temblor, puede que se haya generado esa alarma por el movimiento del combustible. Él genera algo inusual en los flotadores de la sonda. Él genera algo inusual como si estuvieran haciendo un descargue o como si de pronto, si tiene detección de fugas, de pronto entonces sube y baja el combustible por el oleaje que generó el temblor. Entonces ese tipo de comportamientos en el combustible dentro del tanque con su sonda puede generar ese tipo de alarmas. La que tú dices con ese código sí no logro identificarla. Bueno, igual, Jenny, muchísimas gracias por la colaboración, por la explicación. Muchas gracias a ustedes. Bueno, le preguntaron aquí al ingeniero Juan Pablo qué debe contener el kit de derrames. Él muy diligente lo escribió ahí en el chat, pero sería importante que lo explicara en general, ingeniero Juan Pablo, qué debe contener un kit de derrames. Claro que sí, Checklist. con todo gusto. Bueno, Gracias. los kits de derrames tenemos varias capacidades. En estos casos, ustedes normativamente por el plan de contingencia les exigen un kit de derrame con capacidad mínima de 55 galones. ¿Listo? Estos kits de derrames deben de tener material absorbente. Cuando hablamos de material absorbente, no es acerrín, por favor. Por favor, por favor. Acá estamos acostumbrados a que tenemos el bulto, los 2 bultos o 3 bultos de acerrín bien en polvo. Resulta y pasa que el acerrín es madera. ¿Y qué es la madera? Es una fuente de combustión también. Entonces tenemos un derrame de gasolina extra, que es bien volátil, y aplicamos todos juiciosos los 3 bultos de acerrín y pasa un curioso, pasa un habitante de la calle, pasa alguien que por simple curiosidad arroja una colilla de cigarrillo. Lo que tenemos es un conato de incendio de forma inmediata. Entonces, para eso, quienes suministran y venden los kits de derrames les venden a ustedes por kilos, por bultos, material absorbente. Es un material que es totalmente inerte, no es inflamable
y les sirve para poder recoger todo esto que se me derramó porque se dispensó de forma errónea y no llegó al tanque, sino se fue directamente a la placa. Entonces aplicamos este absorbente y podemos recoger fácilmente. Las barreras absorbentes, por favor, validen. Las barreras también tienen una normatividad, deben de tener unas dimensiones mínimas. Hay barreras 5x10, 8x10. ¿Qué quiere decir eso? Son las pulgadas versus la longitud. Entonces, 5 pulgadas de diámetro, 8 pulgadas de diámetro, la cantidad en pies de la longitud normalmente debe ser lo ideal, es de 3 metros para que ustedes tengan presentes. Bolsas industriales, por favor que estas bolsas sean de color rojo. ¿Por qué rojo? Porque por código normativo de residuos peligrosos es el color que está asignado para poder embalar estos residuos contaminados. Chaleco reflectivo, por favor, si de pronto es de noche, sobre todo, para tener una fácil visualización de las personas que están atendiendo la novedad, sus gafas de seguridad, guantes, guantes que sean impermeables, se conocen normalmente como guante de nitrilo el verde, hay manga corta, manga larga, que por favor no sean guantes de tela, porque pues la tela me va a permitir permearme totalmente el combustible. Les venden normalmente 1 o 2 galones de un desengrasante que está para poder hacer la limpieza final. Una vez ustedes recogen, limpian, absorben todo, empacan en sus bolsitas, con palita, con escobón, embalan en sus bolsas, se aseguran, se aplica este desengrasante para poder desmanchar el suelo. ¿Listo? Si es de noche, pues sistema de iluminación, en el kit debe sí o sí, que es que la estación tiene reflectores, tiene sus lámparas, todo muy bonito, excelente, los felicito, pero en el kit de derrames deben de contar con una linterna por normatividad. Debe estar dentro de una caneca azul, casi que todo el mundo es muy juicioso, tiene su caneca en un costado de la estación donde tengamos un fácil acceso de la persona que va a atender o las personas que van a atender este derrame. Paños oleofílicos, que son, es como una telita blanca, ¿sí? Cuadraditos, normalmente vienen como de 40 por 40 centímetros, son tela hidrofóbica. Cuando hablamos de hidrofóbica es que no absorbe agua, únicamente absorbe hidrocarburos, normalmente son de color blanco, ¿listo? Respirador media cara para que las personas pues no vayan a inhalar estos vapores. El instructivo de uso del kit de derrames es como una cartillita, debe estar ahí. El ente certificador, si de pronto es riguroso y todo y va y les inspecciona el kit, les va a molestar por esta cartilla, que por favor esté. Estas son las recomendaciones básicas, son los elementos básicos. De pronto me pueden escapar otros, ahí se los dejé en el chat de la reunión. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Creo que ya con esto pues terminamos nuestra charla de hoy. Quiero agradecerle a Allianz por facilitarnos esta posibilidad de acceder a este conocimiento el día de hoy. Gracias al ingeniero Juan Pablo, al ingeniero Oscar, a José Daniel, de ajustador de Allianz, muy amables por estar presentes, por compartir este conocimiento específico para las estaciones. Reiterarles la invitación para el próximo martes. Tendremos charla MIT de estación MIT, que es inauguramos este producto sobre el Congreso Nacional de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos, que será el próximo 6 y 7 de noviembre en Cartagena. Los que estén interesados se pueden conectar, compartiremos el link oportunamente. Y el día 14, el jueves a las 10 de la mañana, un nuevo episodio de Canopy en vivo sobre el manejo de extintores, atención de emergencias y de las condiciones subestándar, que es un tema muy importante para lograr la certificación de su estación de servicio. Así es que reiteramos el agradecimiento, muy amables, les deseamos la mejor de las suertes, disfruten estos días si se toman el puente o no, que haya muchas ventas en las estaciones de servicio, que sus negocios sigan floreciendo y sean sostenibles en el tiempo. Muy amables a todos, muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad.